Muy buenas tardes. Un saludo cordial también para Maffer y para Andrés, así como también a su distinguida audiencia. Bueno, queremos seguir hablando de lo que podría pasar, ¿no? Nosotros hace pocos minutos nada más tuvimos aquí en este mismo espacio al viceministro de Gobierno. No quiso decir más bien cuál es la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional frente a la ley creando oportunidades, y deja abierto un panorama bastante amplio entre la probabilidad de enviar un nuevo proyecto dividido e insistir en el CAL, o incluso muerte cruzada. Ninguna de las dos las descartó. Ni consulta popular. Ni consulta popular tampoco descartó. Así como vamos caminando, ¿hacia dónde crees que podríamos llegar dentro de ese encuentro legislativo y presidencia? Bueno, en primer lugar, creo que es necesario señalar que se sigue manteniendo esta descoordinación en la comunicación del Ejecutivo. Por un lado, escuchábamos al subdirector jurídico de la Presidencia de la República en el sentido de que, en teoría, la ley iba a ser publicada porque la Asamblea Nacional no lo estaba debatiendo, pero estaba decurriendo el plazo que establece la Constitución para que pueda entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley. Y ahora pues se hablan de estos otros escenarios, de el posible envío de otro proyecto de ley subsanando los errores, la muerte cruzada, la consulta popular. Y eso creo yo que al menos comunicacionalmente pone en evidencia la debilidad que tiene el gobierno sobre su manera de informar a la ciudadanía, su manera de informar a los mandantes. Y bueno, cada uno de los escenarios tiene sus distintos matices. Si ustedes desean, podemos ir analizando uno por uno. Sí, ¿qué es lo más saludable, no para el gobierno, para el país, dentro de todos esos escenarios? Creo que lo más saludable para el país es hacer lo que debería hacerse en cualquier democracia republicana. Respetar cada una de las facultades y atribuciones que tiene cada función del Estado y comprender que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo tienen que tratar de lograr consensos. Y esos consensos tienen que hacérselos sobre la mesa. Las amenazas veladas de consultas populares para disminuir el tamaño de la función legislativa o las amenazas veladas de ir hacia una muerte cruzada, lo que hacen es debilitar nuestra institucionalidad, debilitar a nuestra democracia y mantenernos en este juego perverso a los ecuatorianos, en el que cada 4 años tratamos de reinventar el país, ya sea a través de consultas populares, consejos transitorios o asambleas constituyentes. Entiendo entonces que usted más bien va hacia la idea de que el presidente insista con el proyecto de ley y con las correcciones hacia el CAL. Exactamente, yo creo que lo que debería hacerse es tener en cuenta el pronunciamiento que la Asamblea Nacional emitió el día de ayer, en el que hacen un llamado a la Presidencia de la República a subsanar el proyecto de ley y a remitirlo nuevamente a la Asamblea Nacional para que este pueda ser sometido a trámite. A la larga hay algo que se ha puesto en evidencia, y es que el proyecto de ley no es que era constitucional o inconstitucional, que no es una facultad de análisis que tiene el Consejo de Administración Legislativa, sino que no existía unidad de materia. Y a lo que se pide a la larga al Ejecutivo es que presente un proyecto de ley que cuente con esta característica. Sí, pero aquí también vemos a una asamblea que, por un lado, escuchábamos a la presidenta, dice, envíenos el proyecto, pero por otro lado también hay bancadas que ya han dicho, no queremos ese proyecto. Al final del día, el ir hacia ese camino para el presidente no va a significar, primero, que se equivocó, y en la práctica no va a significar que van a dividir un proyecto y a cambiarlo en esencia frente a lo que él quiere y quiere promover. Lo que sucede, Dayana, y ahí sí a título personal, este proyecto de ley procura reformar más de 30 cuerpos legales que van desde aspectos tributarios hasta aspectos notariales. Lo que debería haberse realizado era enviar un proyecto urgente en materia económica, quién sabe, únicamente refiriéndose al aspecto tributario, y tratar de lograr un consenso con la Asamblea Nacional para que las reformas en el ámbito laboral, así como también en el ámbito empresarial, puedan ser tratadas, sin duda, dentro de los plazos que establece la Ley Orgánica y la Función Legislativa, pero tal vez con una mayor celeridad. Y de esa manera, pues, tenga la seguridad que incluso para el gobierno sería mucho más fácil posicionar comunicacionalmente que la Asamblea Nacional tal vez se está oponiendo a un proyecto de ley que puede ser positivo para los ecuatorianos. Pero un proyecto de ley tan extenso, sin unidad de materia y que pretende reformar tantos ámbitos de la vida pública de los ecuatorianos, difícilmente iba a ser tratado por esta Asamblea Nacional o por cualquiera que quiera respetar lo establecido en la Ley Orgánica y la Función Legislativa. Buenas tardes. Entonces, con esa lógica, ¿para qué enviar la ley en el estado en el que se encuentra?
Ahí es cuando yo me preocupo, Mafer, en el sentido de que el gobierno quiera insistir con el proyecto de ley tal y como está. Incluso si es que nosotros queremos ahondar otros detalles del proyecto de ley, a mí me preocupa la tesis del gobierno en la cual cree que se puede tener dos regímenes de derechos laborales en el Ecuador. Generar esta suerte de paralelismo legal, lo que simplemente ahondaría es en inseguridad jurídica que dan nuestras normas en el país. Yo creo que lo que debe hacer el gobierno es ser un poco más abierto al diálogo, de poner esta actitud de que ese es mi proyecto de ley y tienen que tratarlo a como dé lugar, y irse por el lado de presentar un proyecto urgente en materia económica respecto de los aspectos tributarios para que la Asamblea lo pueda tratar en el plazo de 30 días y las otras temáticas ir por el plazo ordinario. Incluso existiría otra estrategia, y es que en el marco de un estado de excepción, no que nosotros estamos atravesando por el COVID, tal vez puede existir la posibilidad de declarar otro estado de excepción, el presidente de la República podría presentar a la par varios proyectos urgentes en materia económica. Recordemos que la Constitución establece que si no hay un estado de excepción, el presidente puede enviar un proyecto urgente en materia económica a la vez, no al mismo tiempo. Entonces, yo creo que existen alternativas, pero esas alternativas únicamente podrán ser exploradas si es que, así como el gobierno nacional exige de otros sectores que le pongan actitudes, ellos empiecen por casa. No espero que esto sea un matrimonio de largo alcance, pero hace un momento Marcelo Dayana le preguntaba qué podía hacer el gobierno. Yo le pregunto, ¿qué puede hacer el gobierno para que la mejor relación dure por el mayor tiempo posible, más allá de lo ligado específicamente a esta ley, y que no termine siendo un matrimonio hasta que la muerte nos separe y que en cuestión de 30 días sea eso? Bueno, yo creo que tal vez tener una visión un poco más amplia de cuál es la agenda legislativa del Ejecutivo podría ayudar a que la relación vaya un poco más allá de la aprobación de este proyecto de creación de oportunidades. Poner todas las cartas sobre la mesa. O sea, por supuesto sabes que sí. Te voy a enviar ejemplo, reforma tributaria, te voy a enviar ley pesquera, ¿a eso se refiere, Marcelo? O también el hecho de tratar de conocer cuáles son los intereses de Pachacutic, de IDE en materia normativa. Estoy seguro que, por ejemplo, Pachacutic tiene interés al respecto de cuál van a ser las reformas normativas en relación a extracción de recursos naturales, en relación a derechos de la naturaleza. No sé si es que tal vez en el caso de la socialdemocracia tengan interés en el desarrollo de normativa a través de movilidad sostenible, economía circular, que son una de las temáticas que ha tratado el partido. Entonces, si es que nosotros no tenemos un acuerdo legislativo que vaya mucho más allá de un proyecto de ley del Ejecutivo, difícilmente vamos a lograr gobernabilidad. Hace un rato el viceministro decía, nada que sea fuera de la ley. ¿Cómo se puede negociar con la ley por encima de la mesa entre el Ejecutivo y el Legislativo, sin que esto tenga que terminar escandalizándonos? ¿Qué sí se puede negociar? ¿Qué sí se puede negociar? Sí. Yo creo que eso es claro cuando nosotros comprendemos cuáles son las facultades de la Asamblea Nacional y cuáles son las previsiones de la Asamblea Nacional. ¿A qué me refiero? Dentro de los cuerpos parlamentarios, la manera en la cual la gente puede llegar a consensos, los integrantes pueden llegar a consensos, es precisamente estableciendo cuáles son los mínimos y los máximos de los aspectos legislativos. Aquí, por ejemplo, hablemos de derechos y libertades. Okay. Seguramente la tesis del gobierno respecto a derechos y libertades será totalmente contrapuesta a la de los más de 100 legisladores de centro izquierda e izquierda que tenemos dentro de la legislatura. Y si es que no se llegan a acuerdos mínimos al respecto de la regulación que pretende cada organización política sobre derechos y libertades, difícilmente vamos a poder llegar a consensos. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Lo que hemos discutido en los últimos 10 años, María Fernanda, de la entrega de cargos públicos, la entrega de obra pública, la entrega de contactos, llegar al reparto. Ahí estoy de acuerdo con el viceministro, al respecto de que todo se lo haga dentro del marco de que establece la ley. Pero ahí mismo yo también creo que hay que hacer un llamado al gobierno de que sus actitudes al querer publicar en el registro oficial un proyecto de ley que ni siquiera es proyecto de ley porque no fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa, es algo que claramente constituye una afrenta a la Constitución y a la ley orgánica de la función legislativa. Marcelo, ¿crees que los últimos acontecimientos dentro del legislativo, lo de ayer y todo lo que se salpicó, le da el escenario perfecto al gobierno para poder entrar en esas negociaciones, insisto, las que son sobre la mesa con las manos limpias? Ya no voy a seguir porque van a pensar otra historia. Mira, la situación es complicada y ahí tal vez no porque
haya sucedido algún acto específico con esta Asamblea Nacional o con las anteriores, sino que con todos los cuerpos parlamentarios es como que fuera una caja de manzanas. Yeah. Si es que una manzana está podrida, termina afectando a todas las manzanas restantes. Entonces hemos visto que, por ejemplo, en los últimos 5 meses, alrededor de 5 legisladores han estado involucrados en casos de corrupción o en falencias administrativas, y esto ha terminado afectando a toda la institución. Y eso hace que al momento de negociar la Asamblea Nacional sin duda llegue debilitada frente a un Ejecutivo que, ojo, ya no tiene la misma aceptación que en el mes de agosto, que estaba culminando el plan de vacunación. Entonces, esos matices sin duda que van a influir dentro de un proceso de negociación, pero a la larga yo creo, mi querida Mafer, que lo que esperamos los ecuatorianos es que de lado y lado se le pongan actitudes, que se ponga por encima el sentido de país y que ya podamos avanzar hacia la aprobación de normativa que pueda, apegado a la Constitución, garantizar mejores días para todos. Marcelo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Si bien lo que estamos viviendo ahora, desde un inicio, pues era también la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque el gobierno sabía, pues, que no tenía los votos necesarios y sabía también que la hoja de ruta o el plan de gobierno, pues, no estaba muy tampoco alineado con las propuestas que tenían los diferentes bloques que estaban en la Asamblea. Si bien dentro de estas últimas descalificaciones o adjetivos que ha usado el presidente de la República sobre la Asamblea y la Asamblea también, las declaraciones que ha emitido sobre el presidente de la República, ¿qué esperarías tú en los siguientes meses, por decirlo así, sobre esta dinámica que va a haber o este contrapeso que hay entre la Asamblea y el presidente de la República? Andrés, qué gusto saludarte. Bueno, yo creo que existen 3 escenarios. El ideal para todos es que lleguemos a un consenso. Nuevamente insisto, que se puedan deponer actitudes, que dejemos estos extremismos y que se piense o se ponga por encima el país que por encima las ideologías. El segundo escenario puede ser que continúe esta estrategia o de desestabilización, de desprestigio de lado y lado, ¿no? Seguir poniendo en evidencia que la Asamblea Nacional pues no está haciendo bien las cosas, que sus integrantes están involucrados en supuestos casos de corrupción, etcétera, etcétera, y seguirla debilitando para que de esa manera se pueda posicionar al Ejecutivo como actor de veto, pero también el Ejecutivo no tiene ya pues política pública ni programas que les permita ganar más capital político. Acabó la vacunación y el Ejecutivo pues ya no tiene ninguna herramienta adicional para aumentar la aceptación por parte de la ciudadanía. Sí. Y eso pues puede llegar a un nivel de desinstitucionalización mucho más grave todavía. Sí. Y el tercer escenario, que es el tema de la entrevista, ¿no? Que se pueda visorar una posible muerte cruzada. Recordemos que el expresidente Correa jugaba pues con esta herramienta, este instrumento constitucional amenazando a la Asamblea Nacional, algo que nunca lo concretó, pero tal vez la situación ahora es un poco distinta. Precisamente el hecho de que el Ejecutivo no tenga una mayoría, ni siquiera una mayoría móvil dentro del legislativo como la tenía Moreno, ve tal vez en la muerte cruzada como su última carta. Pero ahí yo creo que tenemos que ser muy claros con la ciudadanía y darles a comprender que la muerte cruzada no es más que el anuncio del presidente de la República de disolución de la Asamblea Nacional para que durante un plazo aproximado de 6 meses él pueda gobernar a través de decretos leyes únicamente en materia económica que tendrán que ser aprobados por la Corte Constitucional, y a partir de esto, dentro de este plazo de 6 meses aproximadamente, volveremos a elección para poder elegir nuevamente a presidente y asambleístas por el resto del periodo. Sí, y Marcelo, ¿cuál crees que, me acuerdo que de lo último que habíamos conversado, pues lo que se cuestionaba sobre todo era esa especie de puente que no existía entre la Asamblea Nacional y el gobierno, y peor aún interlocutores que pudieran pues brindar esa especie de cercanía o el hacer más amigable este tipo de relaciones? ¿Cuál crees que sea la posición en este momento de la ministra Vela, y si consideras también que ya es el tiempo de un cambio dentro de o de otro perfil dentro de este puesto? Bueno, personalmente creo yo que hemos tenido pues a una ministra de gobierno que no ha sido tal vez lo suficientemente visible, o tal vez como estábamos acostumbrados, o tal vez lo que el país requiere en estos momentos, considerando las nuevas lógicas comunicacionales. Y no solo por tal vez esta ingobernabilidad que hemos evidenciado con la Asamblea Nacional. No olvidemos del tema de la situación de las cárceles, en las cuales pues también el Ministerio de Gobierno tiene una gran responsabilidad. En ese sentido, pues tal vez una de las estrategias, sin duda, de
consenso que puede encontrar el gobierno con otros sectores es refrescar a su gabinete, tal vez identificar ciertos cargos que no han dado resultados, ya han pasado casi 5 meses de gobierno y pues la curva de aprendizaje en teoría tenía que haber sido superada, esta transición gubernamental tenía que haber dado ya resultados positivos y es algo que no estamos viendo. Marcelo, creo yo que podría ser una alternativa, ¿no? Marcelo, muy rápido. Yo no soy de los que no quisiera que exista una muerte cruzada realmente por la inestabilidad que podría existir, pero pensándolo con cabeza fría, usted decía algunos parámetros dentro del proyecto que sí aceptarían los movimientos políticos, pero realmente los que le importan al gobierno nacional, que es la parte tributaria y la parte laboral, entendemos que se va a oponer UNES, Pachacutic y la Izquierda Democrática muy probablemente. El Partido Social Cristiano también ya lo ha dicho abiertamente. Entonces, al final del día, la salida del presidente va a ser ninguna dentro de ese consenso. Exactamente, lo que sucede es que el gobierno, desafortunadamente, de lo que podemos percibir los ciudadanos, está como tiene una inmovilizado. posición de todo o nada. O queremos todo o simplemente no queremos nada y nos vamos a la muerte cruzada. Y eso yo creo que no es el camino. Yo creo que sería interesante, por ejemplo, precisamente presentar un proyecto urgente en materia económica únicamente al aspecto referente al aspecto tributario, para que se ponga en evidencia incluso las razones por las cuales los asambleístas se opondrían a determinados artículos. Y si no, sin muerte Porque cruzada. ahora claro, Después porque de si eso. no ahora lo que estamos viendo, Dayana, es a la Asamblea Nacional oponerse por oponerse y al gobierno ratificar por ratificar su proyecto de ley. Pero no estamos viendo un debate mucho más específico sobre el contenido del proyecto de ley. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Es un gusto poder acompañar.